¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas otra vez a un fabuloso programa de Futuro 360. Hoy vamos a partir con un informe que evidencia y explica la crisis climática y cómo esta ha sido un factor relevante al momento de conocer las distintas consecuencias ocasionadas por precipitaciones en la zona centro-sur del país. Trombas marinas, deslizamientos de tierra y el desborde de caudales son solo algunos de los eventos que cada vez vivimos más frecuentemente y podrían repetirse con el arribo del fenómeno del Niño a nuestro país. Veamos más detalles en este informe detallado de Natalia Muñoz. Preocupación y sorpresa causó esta inusual tromba marina que afortunadamente no alcanzó a tocar tierra en la región de los lagos. Los habitantes de Puerto Varas y Puerto Octay pudieron verla pasar por el lago Yanquihue, un fenómeno al que no estamos acostumbrados en nuestro país. Lo que viene detrás del sistema frontal es una masa inestable. Normalmente ocurre eso, ¿cierto? Y es susceptible de que ocurran estos fenómenos como trombas marinas que algunas veces se meten al continente. Y en un evento tan extraordinario como el que acabamos de tener, ¿cierto? No era extraño que además de la precipitación tan intensa tuviéramos este tipo de manifestaciones. Así, las trombas marinas son consecuencia del fuerte sistema frontal que afectó a la zona centro-sur. Intensas lluvias donde la mayor cantidad de agua caída fue registrada por la estación Termas de Chillán con 589 milímetros, mientras que en Retiro precipitaron 157 milímetros. Un escenario que se podría volver a repetir durante este invierno. Históricamente, en los años con niño, este tipo de eventos son más frecuentes que en los años no niño. Este año, o este invierno, es un invierno del niño. Estamos en un año propenso a que tengamos este tipo de fenómenos. Es probable que tengamos lluvias sí bastante más intensas, pero no tal vez hasta este punto donde tuvimos un evento que es prácticamente 1 a 2 en nuestras vidas. A lo menos podríamos tener de nuevo cuadros parecidos, no sé si con la misma intensidad, porque también las quebradas se han ido limpiando y también hay otra toma de decisiones, pero a lo menos tendríamos que tener 2 cuadros parecidos en lo que resta del invierno. La crisis climática junto a la llegada del fenómeno del Niño fueron factores importantes para el fuerte sistema frontal. Sin embargo, en esta oportunidad se agregó otro ingrediente, una isoterma cero alta, lo que se tradujo en lluvia en áreas donde normalmente cae nieve, agua que llegó a los ríos y provocó diversos desbordes. La temperatura en promedio va a subir. Así que aunque tuviéramos similares precipitaciones a las históricas, los caudales que se esperarían debiesen tender al alza en todos aquellos lugares donde puede nevar, pero producto de estas temperaturas altas va a caer más precipitación líquida. Es algo que tenemos que incorporar en nuestros diseños, en nuestra planificación. La capacidad de infiltración del sedimento, es decir, del suelo, ya es mínima. Entonces, cualquier precipitación que caiga en esa área va a repercutir indudablemente en una inundación, ¿ya? El curso busca lugares donde poder él desplazarse, entonces va a empezar a buscar sitios donde no estaban anteriormente inundados. Alertas que se generan con el dato de más de 13.000 personas damnificadas, más de 1.400 viviendas destruidas y alrededor de 12.000 personas aisladas. Mientras aún se limpia el barro y se levantan escombros, es importante que las nuevas construcciones tengan un enfoque en que estos eventos meteorológicos serían cada vez más usuales. Nosotros tenemos aquí que enfrentar la emergencia, pero también prepararnos porque el invierno está recién partiendo, ¿no? Entonces ahí es muy importante el trabajo que hace Vialidad para reparar, pero también para prevenir y mitigar los efectos que puedan tener las futuras lluvias. Entonces, todo esto lo trabajamos con las distintas instituciones, levantando información con los municipios. El gobierno proyecta que las reconstrucciones de las zonas más afectadas podrían extenderse por más de un año. El invierno recién comienza y se prevé que, producto del calentamiento global, los desastres naturales sean cada vez más recurrentes. En estos tiempos muy reactivos es difícil que se diga algo y esto no genere literalmente una polémica, y así fue también con el anuncio que hizo el gobierno para la creación de una comisión oficial para combatir la desinformación. Sin ir más lejos, la Sociedad Interamericana de Prensa se declaró preocupada porque esta instancia podría generar la tentación de instaurar mecanismos de censura, planteó. En tanto, el gobierno asegura que se trata de una herramienta fundamental para el desarrollo de la democracia y formas que tengamos de protegerlas. Por eso en Futuro 360 quisimos comprender bien qué entendemos por desinformación,
cuándo ocurre, qué riesgos puede tener y en ese sentido de qué manera esta comisión podría actuar. Para eso hablaremos con la codirectora del Núcleo de Inteligencia Artificial y Sociedad de la Universidad de Chile y especialista en este tema, la académica Ana María Castillo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que me encantaría hablar contigo es ¿qué opinas tú de la comisión? Muchas gracias. La comisión es una comisión bien esperada, ¿no? Porque es una comisión que cumple con el objetivo internacional de hablar de este tema, de pensar y de poder definir más o menos qué significa la desinformación, cómo se ve la desinformación en Chile y poder atacarla informadamente también. Ahora, llama la atención, bueno, justamente porque estamos en un terreno que no conocemos y un terreno como muy vago todavía, es que organizaciones como esta de prensa plantean que puede ser una herramienta para la censura. Y me encantaría entrar un poco en que definitivamente estamos en aguas desconocidas, ¿no? En una columna que publicó a propósito de este reclamo de los 1000 científicos para frenar a GPT, Harari, junto a otras 2 personas, publicó otra columna en la que decía: mira, sabes que no nos dimos ni cuenta cómo esta nueva tecnología, en particular el uso de redes sociales, iba a transformar para siempre incluso la forma de interactuar que tenemos, iba a extremar posiciones. Sabemos que la polarización está relacionada con la llegada de las redes sociales. Y entonces me encantaría saber cómo tú ves la posibilidad de esta comisión y también de nosotros los periodistas de explorar en este mundo y encontrar un punto donde protejamos la libertad de expresión y protejamos la democracia y nos protejamos como personas de este problema. Mira, me estás llevando a varios temas que son súper interesantes. Primero, decir, por ejemplo, que el tema de la desinformación es algo que, sobre todo a partir de las redes sociales, se estudia hace mucho tiempo. No es algo que hayamos descubierto hace 2 o 3 años. Hay, primero, desde 2007 que empiezan a haber esfuerzos por decir qué significa, tratar de ver cuáles son los tipos de desinformación y de ahí en adelante la cosa se complejiza, ¿no? ¿Y qué podríamos decir en síntesis qué es la desinformación? Primero, desinformación para nosotros es una sola palabra y en inglés son tres palabras, ¿no? Es desinformación, misinformation y también malinformation. La desinformación puede ser simplemente una broma salida de contexto, que no tiene ninguna implicancia probablemente para la democracia o para la información en general de la población. Pero ya la información que es malintencionada o información que ha sido generada específicamente de manera errónea para causar algún tipo de daño, entonces ahí sí es donde tiene que causar preocupación porque genera un problema. Por ejemplo, decir que las vacunas nos traen problemas de salud, otro tipo de problemas de salud, o en qué niveles. Entonces estamos hablando de un problema de salud pública, que puede ser dañino para muchas personas. En esto es donde nos estamos moviendo, no necesariamente en la desinformación que sea una mentira que haya dicho una persona en particular y que es fácilmente detectable, sino en aquella desinformación que se instala como verdadera. Exacto, entonces ahí hay un análisis, ¿no? Luego, el tema de la comisión. La comisión es una comisión para elaborar 2 informes y está muy claro en el decreto que la crea, ¿no? Es una comisión que se genera para hacer un estado del arte global y nacional de cuál es el estado de la desinformación y luego emitir también algunas recomendaciones de política pública que son recomendaciones que también están dadas por la OCDE, ¿no? Es decir, la OCDE es un marco de acción que está también pensando en cuáles son los principios y buenas prácticas para proteger la comunicación pública. No se está refiriendo a los medios de comunicación y eso es algo súper importante de definir y diferenciar, ¿no? Que una asociación de prensa diga, sí, me parece muy bien, pero la comisión no está hablando la comisión asesora es una comisión para hablar de desinformación en redes sociales, en plataformas digitales, no directamente en medios de comunicación. Entonces ahí me parece que hay una desinformación y que es una desinformación que es súper importante también transparentar, porque la transparencia justamente es uno de los principios que la OCDE promueve, ¿no? Como buena práctica. Pero ¿y si en esa comisión se investigara que de hecho pueden algunos medios de información ser promotores de información falsa?
¿Cómo vamos a navegar en ese lugar? En el fondo eso es importante saberlo. Yo pienso que la comisión todavía, más que el decreto de su creación, todavía no hay mucha más información sobre cómo va a funcionar, y es una comisión que se autorregula o autodeclara sus funciones, ¿no? También eso es bien interesante, porque más adelante, seguramente desde julio en adelante, vamos a saber cuánto sesiona, quiénes la conforman, etcétera, ¿no? Entonces ahí va a ser bien interesante mirar hacia qué acuerdos van a empezar a tomar y respecto a qué, ¿no? Por ahora se entiende que si hay información en redes sociales, porque ahí es donde apunta la comisión a mirar, es la simbiosis entre medios de comunicación y redes sociales donde yo pondría la atención, ¿no? Porque existe una simbiosis. Muchos medios de comunicación tienen sus correlatos en plataformas digitales. Y no hablan de la misma manera, de hecho, tampoco. Exacto. Entonces, y hay mucha gente que se informa a través de redes sociales, pero por los canales de los medios de comunicación. Entonces, esa es una relación interesante de observar. Yo creo que lo que se propone esta comisión no es dar directrices respecto de qué es lo verdadero y qué es lo falso. Eso la ministra lo aclaró, dijo la comisión no va a dirimir entre lo que es verdadero y falso. Porque además necesitas un equipo extremadamente grande para poder hacer algo como eso, que es algo de lo que sabemos mucho, ¿no? Sabemos mucho en Chile sobre censura, sabemos que no hay que hacer, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que la comisión tiene ese propósito, que es un propósito técnico de evaluar cuál es nuestra situación como país en el contexto global, cuáles son las mejores prácticas para poner en acción en términos de comunicación pública y ver cómo proteger a la ciudadanía de justamente, ¿no?, los extremos, la polarización, cosas como de salud pública también, ¿no?, que hoy día más que nunca, a partir de los desastres que hemos vivido últimamente, entender cómo viene el contexto de cambio climático, va a ser muy importante tener información de calidad. Además que a sociedades más estresadas hay menos calma, literal, para poder analizar las noticias, entonces todo se vuelve mucho más crispado. ¿Fue esta polémica finalmente un acto de desinformación? Porque no hay ninguna información clara sobre cómo va a operar. Sin embargo, se ha armado un gran movimiento en relación a como, ojo con esto, puede ser muy grave, ¿no? Yo creo que siempre cuando se habla de libertad de expresión, tiende a haber mucho revuelo. Tiende a haber mucho revuelo y revuelo que justamente le faltan datos, ¿no? Es decir, hablar de que esta comisión regularía de alguna manera los medios de comunicación es desinformación. No atender a lo que dice el decreto muy claramente es desinformar. Y yo creo que de eso sí hay que hacerse cargo, ¿no? Ahora, no va a ser tarea de la comisión ni siquiera dirimir alguno de esto, de lo que yo estoy diciendo siquiera ahora, ¿no? Porque su tarea no es mirar a los medios de comunicación, es mirar a nivel general qué es lo que está pasando con las plataformas y cómo podemos atender a esos principios y buenas prácticas que se están generando a nivel internacional y que es imposible eludir. Igual hay algo que está más o menos claro, y es que la brecha digital de muchos ciudadanos está hoy día pegándole mucho peor a esa población que al resto de la población que sí está medianamente digitalizada, porque sabemos que es digitalmente a través del el lugar o la forma en la que este problema se ha diseminado, ¿no? Y desde ese punto de vista me encantaría pensar un poco en cuáles son las herramientas educativas que debiera un ciudadano del día de hoy tener para poder enfrentar estas avalanchas de información que recibe a través de su propio celular y que no sabemos si son ciertas o no. Lo primero es decir que la brecha, que hay muchas brechas, que no es solamente una brecha de un tipo, sino que hay brechas que se van sumando, llamémosle. Hay una persona que no tiene teléfono celular, probablemente es un tipo de brecha que es una brecha de acceso. Pero luego también hay otros tipos de brechas que tienen que ver con desde dónde viene la información, quién la genera y cómo somos capaces de discriminar aquella información que es información de calidad de aquella que no la es. Hace años atrás generamos un video desde el núcleo, muy artesanalmente, pensando en cuáles son ciertas estrategias súper básicas como para poder determinar
criterios de chequeo de nuestra información, de la información que nos llegaba a WhatsApp, por ejemplo. Antes era muy difícil diferenciar si había sido un mensaje enviado más de una vez. Hoy día tenemos herramientas para poder saber que es la etiqueta de reenviado o de reenviado muchas veces. Es una estrategia súper básica, pero muy válida para poder discriminar si esa información puede haber sido creada con fines desinformativos, ¿no? Poder decir, bueno, esta información no tiene fuentes, no sabemos quién la emitió, utiliza una foto que es del año 2008. Ese tipo de cositas que son como detalles, nosotros deberíamos tenerlas muy, muy al día, todos nosotros. Para, ¿no?, tener alerta cuando te llega este contenido. Ciertas alertas. Ahora, hay tareas que son tareas periodísticas que no se pueden olvidar, ¿no? Que son de reporteo básico, de poder chequear nuestras fuentes, de poder entregarle a la ciudadanía desde dónde nosotros estamos sacando información, poder citar. Son cosas que ya están en el plano de lo profesional, pero que terminan afectando a la ciudadanía, ¿no? Y la ciudadanía también tiene que ser, puede tener herramientas para pedirle al periodismo hacerlo mejor. Sí, definitivamente el periodismo tiene enormes brechas, hablando de brechas, ¿no?, en su propio ejercicio, pero estamos en un momento en que las personas se están volviendo medios. Sí. Los mismos influencers, el hecho de que la gente ya no necesariamente se siente a ver la tele en un solo lugar, sino que accede a los contenidos a través del celular. Son distintas formas de hackear el sistema que nosotros conocíamos, y por lo mismo es tan relevante esto otro que te planteaba, que es como, ¿cuáles crees tú que debieran ser las habilidades que una persona debiera tener en esta era del desarrollo? Poder trazar información. ¿A qué le llamamos trazar información? Es a poder ir más allá de la primera fuente. Si a mí un video de TikTok me está diciendo que tengo que tomar cloro para prevenir cualquiera de los bichos que hay hoy día, entonces yo tendría que ser capaz como ciudadana de ir a verificar dónde está dicha esa información. Si corresponde a un medio de comunicación, si corresponde a alguna científico trazable, eso es trazar, ¿no? Ir más allá de lo que me están diciendo y ver, a ver, yo me voy a cuestionar esta información, y ahí entra un segundo criterio, que es el espíritu crítico, que es no creer en todo lo que se nos dice, ¿no? Y poder ir más allá, y una cosa es la confianza en las instituciones públicas, que es algo que se construye y que también se nutre de lo que vamos viviendo en nuestro día a día, pero nosotros como ciudadanas y ciudadanos poder decir, voy a desconfiar un segundo de esto que me está llegando vía WhatsApp o vía TikTok o vía Instagram, y voy a ir a buscar una fuente más allá. No necesariamente hablar con ChatGPT, pero sí ir a googlear y buscar fuentes que son más o menos confiables. Hay muchas instituciones públicas, incluso también no gubernamentales, fundaciones, instituciones en general que están dedicadas a la educación en los más diversos ámbitos, donde nosotros podemos ir a buscar información de primera fuente. Bueno, justamente la alusión que tú haces a ChatGPT me parece una oportunidad relevante para explicar que ChatGPT es un motor de razonamiento, no es una base de datos. Y mucha gente la usa para sus fuentes, para hacer sus trabajos, para la universidad, etcétera, porque además es un gran escritor, ChatGPT. Entonces, nos hace creer que lo que está diciendo es verdad. Pero desde ese punto de vista y en el advenimiento de la inteligencia artificial, ¿cómo te imaginas tú que entramos en este problema y en esta conversación tan grave? También desde un punto de vista tal vez legal, ¿no? Porque ChatGPT debiera decirte, mira, lo que yo digo no necesariamente es cierto, al menos, ¿no? Ahora hay algunos motores de búsqueda de inteligencia artificial que te lo advierten. Entonces, ¿cómo ves tú que viene con el advenimiento de la inteligencia artificial este nuevo mundo de la verdad y la mentira? Yo creo que es un mundo que se complica. No lo digo yo, ¿no? Lo dice también el Center for Humane Technology, el mismo Yuval Harari, nos dice, bueno, aquí hay un problema, y es un problema que ya no supimos parar con las redes sociales. Ahora, de alguna manera, estamos intentando conversar al menos sobre el tema, y esa conversación es sana. Pero efectivamente, o sea, poder decir que el pensamiento crítico es central, era central ya hace 10 años o más, ¿no? Entonces tenemos que ya hacernos cargo definitivamente a través de alfabetización digital, a través de la conversación en medios sobre estas tecnologías y la apertura a decir que, bueno, son tecnologías que tenemos todos al alcance de la mano de manera muy íntima también, ¿no? Nuestra manera de pensar, de interactuar,
de aprender ha cambiado, y ha cambiado con el teléfono celular, porque el teléfono celular tiene aplicaciones que nos permiten hacer un montón de cosas. Entonces ahora la inteligencia artificial se suma a todas esas posibilidades y nos trae también más desafíos, ¿no? Desafíos de tener que pensar mejor, tener que trazar mejor información, tener que preguntarnos si aquello que estamos... Si queremos realmente que sea la máquina la que nos organice la información, o vamos a utilizar nuestras habilidades humanas, por más precarias que ellas sean, para poder elaborar conocimiento, razonamiento y también argumentación, crítica, discusión. Tenemos que, es una pregunta también muy individual y muy profunda sobre cómo nosotros queremos ser, finalmente. Difícil negarse al superpoder de la tecnología, ¿no? Sí, Esa es claro. una gran tentación que tienen los humanos. Te quiero agradecer por esta entrevista y veamos hacia dónde nos lleva, sobre todo la inteligencia artificial, más que el destino. Muchas gracias por el interés en el tema. Nosotros nos vamos a ir a una pausa porque siempre quedamos literalmente mirando al sudeste con todas estas conversaciones. Hay pocas respuestas, hay muchas preguntas. Y hay mucho de filosofía que necesitamos recuperar a ver si llegamos a un punto en que la humanidad se vuelva a encontrar. Vamos y volvemos. Hoy queremos hablar de neurociencia. Ustedes saben, este es un campo que está en pleno desarrollo y que nos permite entender informaciones que antes no conectábamos, tales como este innovador estudio del que les vamos a contar, en el que participaron académicos chilenos y estableció la singular relación que tienen los países con mayores niveles de desigualdad de género y la manera en que se desarrolla el cerebro. El factor clave en esto sería justamente el estrés causado por las distintas circunstancias personales y sociales que terminan dañando el cerebro de las mujeres. Para conocer y profundizar sobre este tema es que tomamos contacto con Nicolás Crossley, investigador de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien actualmente está de hecho en Londres, así que agradecemos mucho que esté con nosotros en Futuro 360. Hola Nicolás. Hola Paloma, gracias por invitarme. Lo primero es tener muy claro, el estudio demuestra que en los países con mayor desigualdad de género, las mujeres tienen ¿qué efecto en su cerebro? A ver, nosotros mi interés, digamos, yo soy psiquiatra, estudio el cerebro desde el punto de vista de neuroimágenes para potencialmente dar información que pueda ser útil en la clínica, pero sabemos, por supuesto, que el ambiente tiene un efecto claro sobre nuestra salud mental y queríamos entender un poco cuál era el sustrato biológico, el sustrato cerebral que subyacía a esto, y en ese contexto empezamos con esta colaboración internacional que fue posible porque habían otros estudios independientes en cada país que estaban estudiando otros aspectos del funcionamiento cerebral en salud y en enfermedad, pero que nosotros logramos usar para empezar a identificar si es que había alguna relación entre los grados de desigualdad de género que las mujeres se exponían y su estructura cerebral. En ese sentido, es un estudio de asociación en que nosotros podemos ver que el cerebro femenino relacionado con el cerebro masculino varía de país en país según el grado de inequidad de género en ese país. ¿Este estudio solo aplica a las mujeres o la desigualdad tiene un impacto en los cerebros de todas las personas? ¿Han podido verlo en poblaciones integradas de hombres y mujeres? Nosotros, de hecho, lo vimos en este mismo estudio. Nosotros podemos ver si es que hay cambios cerebrales asociados a la inequidad de género en ambos sexos. Y sí vemos que en general, lo que vemos, la asociación que vemos es que en ambos géneros, a mayor desigualdad de género, hay una reducción en ciertas características del cerebro, específicamente en el grosor de la sustancia gris, que es esa capa donde están los cuerpos de las neuronas de nuestro cerebro, tanto en hombres como en mujeres. O sea, a mayor inequidad de género probablemente afecta, así como nosotros lo interpretamos esta asociación, afecta a ambos géneros. Lo que pasa es que el grado con el que afecta a las mujeres es mucho mayor. Por supuesto. Entonces, ahora, esta capa que tú describes, esta sustancia gris, es la que recubre el cerebro, ¿no?
Así es donde están los cuerpos de las neuronas, pero no solamente los cuerpos de las neuronas, sino que están lo que se llaman las dendritas, que son como unas prolongaciones del cuerpo en las cuales las neuronas hacen sus conexiones entre ellas. Claro, son como los bracitos de las neuronas con las que se toman de las manos con otras, por ponerlo en una figura muy sencilla e infantil. Exacto. Entonces nosotros lo que podemos ver a través de una resonancia cerebral, que es lo que usamos, podemos ver el grosor de esa corteza, pero sabemos por estudios de animales que esto se asocia, por ejemplo, con un árbol dendrítico, o sea, con más conexiones más complejas, más interdigitaciones, mayor conexiones en general. Y lo que indica que lo que muchas veces vemos desde el punto de vista macroscópico como un adelgazamiento de esa corteza, lo que está subyacente son una disminución del número de conexiones o de la complejidad de estas conexiones. Eso te iba a preguntar en específico, porque ¿qué hacemos con esa materia gris? ¿Para qué la usamos las mujeres en general? Bueno, la materia gris, digamos, desde el punto de vista cerebral es donde están las neuronas. Entonces, toda actividad cerebral se asocia con el funcionamiento de esas neuronas. El resto del cerebro, en general, aparte de algunos otros núcleos más profundos, son las conexiones de estas neuronas hacia Responde el a resto. esa zona. Entonces, en la corteza es efectivamente donde todas las actividades simples, las respuestas coordinadas, desde conducta hasta pensamientos más abstractos suceden. Igual eso es una gran pérdida para las mujeres porque hay al menos 2 libros que me ha tocado leer sobre el tipo de cerebro de las mujeres y decía que justamente esa zona las mujeres solía tener más conexiones que los hombres, por lo tanto nuestra pérdida finalmente es muy grande, ¿no? Mira, a ver, desde el punto de vista funcional nosotros partimos de la base en que la inequidad de género está demostrado de que tiene un efecto adverso en torno al desarrollo de las mujeres, o sea, tiene un efecto negativo en torno a cognitivo. Las niñas, por ejemplo, tienen un rendimiento académico peor que sus pares hombres, los niños, solamente en países con alta inequidad de género, y ese desarrollo más o menos sigue siendo a mayor igualdad, termina siendo muy parecido. Las tasas de depresión, por ejemplo, en mujeres comparados con hombres, son mucho mayores en aquellos países con inequidad de género versus aquellos países que tienen más igualdad. Entonces, esa diferencia, la inequidad de género, sabemos que tiene un impacto funcional deleterio para las mujeres. Acá lo que estamos haciendo es viendo cuál es el correlato neuronal en el cual observamos estos cambios y que interesantemente nos apuntan a que a lo mejor el cerebro entre el hombre y la mujer no es muy diferente. Desde un punto de vista natural no hay tan grandes diferencias, sino que es más bien la estructura social o el ambiente que nosotros tenemos que empieza a diferenciarlos progresivamente. Igual hay algo que me parece muy interesante de ver. Hemos tenido acá en este mismo estudio a Agustín Ibáñez, que también se dedica mucho a estudiar la salud del cerebro. Atendiendo a esta información que ya tenemos sobre el impacto de la inequidad de género y de la desigualdad en general en la salud cerebral, tal vez si tuviéramos este tipo de información sobre la corteza podríamos tomar medidas de salud pública que protegieran la salud cerebral de las mujeres, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas podemos hacer sabemos que vivimos en un país desigual, sabemos que las mujeres nos llevamos un pedazo muy grande de esa desigualdad en nuestra vida cotidiana, en nuestra carga mental, pero probablemente tal vez podemos hacer ciertas cosas o implementar ciertas herramientas que nos permitan combatir un poco esto que es un problema demasiado grande, ¿no? ¿Cuál sería para ustedes esa forma? Sin duda, yo creo que hay dentro del grupo de colaboradores que tengo, hay gente que le interesa bastante la perspectiva más bien como de salud pública y cómo se pueden usar estos datos para ese beneficio. Yo creo que lo principal, en cierta forma, la intervención principal es bien clara en torno a medidas en contra de la inequidad de género, igualdad de oportunidades de género en torno a nivel educativo, en torno al ambiente laboral, sistemas más flexibles en torno a momentos que puedan hacer más desigual, por ejemplo, el tema de el rol de la mujer en la sociedad. O sea, son factores bien sociales macro. Otras variables, digamos, como más que logren ameliorar
el efecto, digamos, de la inequidad de género, hay cosas generales que sabemos que mantienen la salud cerebral en torno a cosas como el ejercicio, por ejemplo, ejercicio físico me refiero, pero también algunos momentos o algunas formas de tipo de meditación o de relajamiento que en general se lo recomendamos a todo el mundo. Pero yo creo que el mensaje principal es que nuestro estudio ahonda y refuerza la idea de que la inequidad de género es una fuerza social que tiene un impacto significativo sobre todas las personas. Este estudio nosotros era en mujeres y hombres sanos, o sea, no solamente estamos hablando acá en el aspecto clínico, sino que el cerebro promedio, y que por tanto tenemos que como sociedad también involucrarnos y tratar de mejorar esto. Sí, totalmente. Lo que pasa es que como algunos dicen 130, 110, hay distintas cantidades de años que nos vamos a demorar en recuperar este problema. Yo digo, mientras tanto las mujeres igual queremos cuidar un poquito nuestra corteza. Ahora, respecto del grupo de países que participaron de este estudio, entendiendo que Chile es un país que tiene los problemas de desigualdad y de inequidad de género muy extremados, ¿se nota una diferencia con otros países, por ejemplo, de la región en los resultados del tamaño del córtex? Probablemente no hicimos un análisis muy definido en torno a comparar cada uno de los países específicamente frente a los otros, pero sabiendo los grados de inequidad con que Chile rankea, que están más o menos como en el promedio un poco más bajo a nivel mundial, que no es tan diferente de sus pares latinoamericanos. En general, la inequidad de género no es muy diferente en países como en Chile, como en Colombia, o Brasil o México, que también estaban incluidos en el estudio. Yo creo que había una diferencia clara entre aquellos países que eran los más igualitarios, que incluimos en nuestro estudio, que pudimos incluir, que eran generalmente los países escandinavos. Y en parte, digamos, una de las limitaciones a lo mejor de nuestro estudio es que no logramos incluir países que son los más desiguales, que habría sido lo más interesante para ver ese contraste, porque estos son, dentro de todos, cambios pequeños pero significativos. Países, estoy hablando como de la región musulmana o África subsahariana, que no tenemos imágenes que pudiéramos incluir. Entonces, nos habría gustado aumentar esa diversidad, pero lo hicimos con los datos disponibles que incluían en países latinoamericanos, Norteamérica, Europa, algunos asiáticos y Australia también. Y a pesar de no tener esa gran diversidad en torno a muchos países que son los más desiguales, no haber estado incluidos, igual encontramos un efecto, lo que habla de su significancia. Cristóbal, y para terminar, ¿cuáles podría ser en el mediano plazo el efecto de tener un cerebro sistemáticamente estresado y una corteza sistemáticamente más delgada? No sé, ¿es esta una manera de anticipar otro tipo de riesgos de enfermedades en la vejez o es una condición para desarrollar, no tengo idea, Alzheimer? ¿Sabemos algo de eso? A ver, una de las cosas que nosotros vimos es que los cambios los encontrábamos en algunas regiones, específicamente como el cingulado anterior o la corteza orbitofrontal, que son áreas que sabemos están muy involucradas en procesamiento de emociones y que son particularmente anormales en pacientes que están teniendo una enfermedad mental asociada con estrés, como puede ser la depresión o el estrés postraumático. Entonces nosotros lo que pensamos es de que estos cambios que vemos, que son menores que los que se ven en estados patológicos, pero similares, son producto de ese estrés que significa la exposición a vivir en un país con desigualdad de género, y probablemente eso es lo que lleva a que algunas mujeres, o mayor cantidad de mujeres más que hombres, puedan desarrollar, por ejemplo, este tipo de enfermedades. Nos encantaría en el futuro también ver cuál es el impacto que tiene esto a nivel del desarrollo más tardío del envejecimiento. Nuestro estudio estaba solamente enfocado en adultos de 18 a 40 años, pero también nos gustaría llevarlo hacia cuál es el impacto de este factor ambiental en el desarrollo cerebral más temprano, en el punto de vista de los niños, y esos son proyectos que tenemos pendientes y que esperamos hacer en el futuro.
Nicolás, te quiero agradecer por esta conversación que es tan importante, pero que aparte nos empieza a mostrar un mundo tan desconocido hasta ahora para todos y todas. Esperamos tenerte de nuevo con otro estudio de estos en Futuro 360. Muchas gracias, Paloma, por la invitación. Bueno, y cambiando radicalmente de tema, nos queremos ir a la región de Magallanes, en el extremo sur-sur de nuestro querido país, al Centro de Estudios Ideal, que creó una base de datos sobre el océano junto con Data Observatory y que está abierta para quien lo necesite para poder aportar desde la ciencia y conocer los efectos del cambio climático en ese territorio. Veámoslo. El Data Observatory tiene como misión la adquisición, el análisis, el procesamiento y la disponibilización de grandes bases de datos de gran volumen para promover el desarrollo de un país sostenible basado en la ciencia de datos. Lo que se está generando en realidad en este caso es información de la región de Magallanes, información de distintos tipos de plataformas, no solamente uno, y la idea es generar como una especie de polo de desarrollo para lo que es investigación en la región. Hoy día el trabajo está en manos de la comunidad científica, más que nada, para que podamos alimentar la plataforma con nuevos datos, utilizar la información ahí disponible para hacer mayor investigación y estudios y a futuro seguir creciendo, armar una serie de tiempo mucho más rica en datos a medida que va creciendo la plataforma, va creciendo la comunidad y los estudios a partir de los datos que están disponibles en ella. Tenemos como objetivo principal hoy día una urgencia que es el cambio climático. El cambio climático ya es una realidad, la podemos ver constantemente, sobre todo en nuestros proyectos, en las plataformas que estamos viendo, y nosotros queremos generar herramientas para que los tomadores de decisión puedan también ver esto y generar ciertas políticas para lograr mitigar los cambios del cambio climático. Mucha riqueza de territorio y de datos que tenemos en nuestro país, pero con esto nos vamos a una pausa y ya volvemos con mucho más de Futuro 360. No se muevan. Y volvemos ahora con algunos de los breves de Futuro 360, donde tratamos de explorar otros temas que no alcanzamos a ver en el programa sobre la ciencia, el futuro y el medio ambiente. Malas noticias, porque sin acuerdo finalizó la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos que se realizó la semana pasada en Santiago. La instancia que tenía a 27 países convocados buscaba llegar a un consenso para declarar 3 nuevas áreas marinas protegidas y avanzar así en la protección del océano austral. Había ahí una zona en la Antártica que estaba descrita, se lo habíamos contado en otro capítulo antes. Sin embargo, la Comisión no logró el objetivo, donde distintos líderes acusaron a China y a Rusia como los principales obstaculizadores, ya que estos países habrían presentado su negativa por la falta de datos e información que justificaran la creación de estas áreas marinas protegidas en alta mar y que cubrirían alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados equivalentes a la superficie de la Unión Europea y un 1% del total del océano. Otros incluso aseguraron que las potencias tienen objetivos geopolíticos y económicos en esas zonas, lo que marca una traba enorme para el cierre del acuerdo. Esta iniciativa iba en línea con la meta que tiene la Comisión de tener un 30% del océano global protegido para 2030. Recordemos que la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos comenzó a funcionar en 1982 y busca conservar la flora y fauna antártica por su enorme relevancia para la biodiversidad del océano del planeta completo. Pero además es tan importante entender estas negativas cuando sabemos que mucha de la explotación del krill antártico proviene justamente de China. Cambiamos el tema y nos vamos al espacio porque la Agencia Espacial Europea anunció que el telescopio espacial Euclid ya está programado para despegar en julio y estará en órbita por 6 años. Su objetivo es arrojar datos sobre la materia y energía oscura, algunos de los elementos más desconocidos del espacio exterior y unos de los que pueden explicar grandes cosas que todavía no sabemos. Recordemos que la materia oscura es eso que no emite ni refleja luz, y cuando hablamos de energía oscura nos referimos a la fuerza invisible y acelerante
determinante de la expansión del universo. Actualmente la existencia de estos agentes se basa en inferencias, ya que aún no se logra detectar directamente. O sea, como que la matemática la ha hecho existir antes de que nosotros tengamos un pedacito de energía oscura guardada en algún matraz, ¿verdad? Aún así, se estima que la materia oscura constituye el 25% del universo, mientras la energía oscura el 70%. Euclid busca hacer un mapa en 3D del universo donde la tercera dimensión será el tiempo. Así se podrá ver galaxias que estén a 10.000 millones de años luz y tener un vistazo del pasado del cosmos. Su puesta en órbita estará a cargo justamente de la ya famosa, prácticamente en todos los matinales del espacio, empresa SpaceX. La NASA anunció el inicio de la inédita experiencia que ya viven 4 humanos aquí en la Tierra. Es esta misión que recrea y simula las condiciones de vida de los humanos que podríamos tener en Marte, con el fin de poder justamente estudiar cómo podríamos sobrevivir en ese planeta, que lo tenemos literalmente todo en contra, no hay nada de lo que necesitemos. Tras meses de expectativas, el pasado 25 de junio, esta tripulación comenzó a vivir en este espacio. Son 4 personas voluntarias que no son astronautas, pero que de todas formas van a tener que enfrentar retos como la falta de recursos, la falla de las comunicaciones y otros factores de estrés ambiental. La tripulación pasará 378 días en aislamiento y tendrán tareas como el cultivo de distintos alimentos, paseos espaciales simulados y experimentos científicos. Este hábitat se llama Mars Dune Alpha y está ubicado en Houston, Texas, y es parte de la misión Crew Health and Performance Exploration Analog, más conocida como CHAPEA. Todo tiene un nombre más sencillo al final. Esta es la primera de 3 simulaciones que va a realizar la NASA para poder entender mejor cómo funciona. Es interesante porque cuando estemos en Marte vamos a tener un montón de requerimientos también físicos para poder mantener nuestra musculatura debido al cambio de la gravedad. Vamos a tener que encontrar la manera de cultivar alimentos porque allá nada es fácil ni está dado, y vamos a tener que encontrar la manera de construir, que es otra de las grandes tareas. De hecho, aquí en este estudio hay también una impresora 3D que se cree que va a ser el gran constructor nuestro en Marte. Bueno, y la industria de la construcción es una de las más contaminantes del mundo, y es por eso que nace el gran desafío y permanente de bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero. Uno no asocia naturalmente que, por ejemplo, el cemento con el que se construyen muchas de nuestras casas tiene petróleo, ¿verdad? Pero además genera una cantidad de residuo que es muy difícil de reciclar y que se acumula en los vertederos. Es así como se ha buscado innovar en la manera en que se edifica, haciendo edificios que estén construidos con materiales más sustentables, pero además que sean amigables con el medio ambiente en su uso. Conversamos con los protagonistas de 2 construcciones que se han puesto este desafío de bajar las emisiones. ¿Cómo lo hacen y qué buscan? Francisco Verdejo nos cuenta. Este programa Brotar quiere abordar el cambio climático, quiere hacer justicia ambiental y justicia territorial para preparar a Santiago para los tiempos duros que se nos vienen en materia ambiental. Más áreas verdes, más calidad de vida. 3.000 son los árboles que cambiarán el paisaje de la principal avenida del país, en una tendencia que incluso capitales como París han planteado por el rediseño de ciudades más sustentables. Pero no solo se trata de cambiar los entornos, sino que también es el repensar cómo edificamos. Tan solo fabricar cemento y hormigón constituye un 8% de las emisiones globales de CO2, cifra que aumenta al añadir el proceso de construcción y uso de una obra. La industria de la construcción es responsable de alrededor de un 40% de las emisiones de gas de efecto invernadero. Por lo tanto, es súper relevante tomarse en serio la reducción de estas emisiones, tanto en el ámbito operacional como en el ámbito de la construcción de edificios. El residuo del hormigón representa el 30% de los residuos inertes a nivel nacional. Reducir ese 30% en residuos aliviaría muchísimo a lo que hoy día son los rellenos que reciben el residuo y que están desbordados, no solo por el residuo de la construcción. Árboles que absorberán hasta 50 toneladas de carbono al año, espacios de reciclaje y la construcción con materiales renovables busca ser un aporte a la sociedad.
Mercado Urbano Tobalaba le está cambiando la cara a este punto de la capital, en el que la sustentabilidad se observa por todos lados. Esto partió en el caso de Mood entendiendo que debíamos integrar el espacio urbano con el proyecto, hacerlo realmente partícipe y meter hacia adentro el proyecto y sacar también hacia afuera espacios que mejoraran la calidad de vida de las personas y la calidad del habitar de la ciudad. En este espacio se utilizarán energías 100% renovables, climatización geotérmica y todas las aguas residuales serán recicladas. Es así como este espacio hace que Santiago esté un paso más cerca de ser una ciudad del futuro. Para eso, la madera es protagonista. Material que es igual de resistente que el acero o el hormigón, pero que su producción es menos contaminante. Un ejemplo es este puente, que no solo se conecta con el recinto, sino que es un ejemplo de huella de emisión negativa. Fue que las emisiones del puente de hormigón eran de 13 toneladas de dióxido de carbono, las emisiones del puente de acero habrían sido de 18 toneladas de dióxido de carbono, y sin embargo las emisiones del puente de madera, el cual trae carbono ya contenido que extrajo de la atmósfera, terminó igual con un resultado de carbono contenido de 11 toneladas, es decir, emisiones en negativo. Eso se llama huella carbono negativa. Este pretende ser el primer edificio carbono neutral de Latinoamérica. Paneles solares y aislantes térmicos que buscan el ahorro de energía son algunas de las características del proyecto Burgos Net Zero. Que esa envolvente sea tan eficiente como para que durante la operación el edificio requiera la menor cantidad de energía para funcionar. Esa poca energía que requiere para funcionar, en el caso de Burgos, es autoproducida mediante paneles solares. De diseño hermético, este edificio no solo podrá integrarse sin invadir el diseño de la urbe, sino que también absorberá hasta 3 veces menos carbono que una obra tradicional. Al igual que el Mercado Urbano Tobalaba, ambos concentran su edificación en la madera. La madera tiene una propiedad que captura carbono. Cuando un árbol crece, hace fotosíntesis y captura carbono, y ese carbono, cuando tú lo cortas, el árbol, ese carbono no fue emitido. En ese sentido hablamos que los materiales de madera tienen carbono positivo, o sea, capturan más carbono del que se requiere para construirse. Un edificio hecho con madera puede absorber entre 10 hasta 700 millones de toneladas de CO2, dependiendo de su extensión y cantidad del material. Algo necesario entre la crisis climática, donde Chile cuenta con grandes cantidades de este recurso natural. Tenemos el recurso, los bosques, y tenemos ventajas competitivas en este sentido. Los bosques en Chile crecen muy rápido, más rápido que por ejemplo en Finlandia, que se paran 80 años. Aquí en Chile el proceso demora solo 20 años. O sea, tenemos un recurso que es muy eficiente en capturar carbono de la atmósfera y crece muy rápido. Nuestro país cuenta con más de 17 millones de hectáreas de bosque, pero su producción debe ir de la mano con la sostenibilidad. Tiene que estar de acuerdo con mantener el medio ambiente, con mantener el recurso, con cuidar el agua, que hoy día también es otro tema que está en boga, con cuidar a las comunidades que viven alrededor o viven de este bosque. Pero son bosques que son manejados de forma responsable, que están certificados en ese sentido. Ese es el origen de todos nuestros procesos. En el último año, las emisiones generadas por la industria de la construcción aumentaron un 5% en comparación a 2020 e incluso un 2% más que los niveles anteriores a la pandemia. De allí el desafío por un desarrollo sustentable que asegure una producción, diseño, edificación y servicios eficientes, menos contaminantes y amigables con el medio ambiente. Hasta aquí llega nuestro capítulo de Futuro 360. Tratamos de pasar a pinceladas por esta vertiginosa carrera que lleva la humanidad en su desarrollo tecnológico, científico, en la cantidad de conocimiento que vamos acumulando y no alcanzamos a procesar. Ahí los tomamos de la mano, humildemente, tratando de llevar algunas de las grandes cosas que no nos podemos perder sobre lo que está ocurriendo en el presente y será nuestro futuro. Nosotros nos vemos en otro capítulo la próxima semana.